noches, espero que me estén escuchando perfectamente. Por favor, en el chat respóndanme si me escuchan perfectamente. Bien, escucharon 3 números de Rojitas, un cantante cubano extraordinario que cantaba Chris Jiggs. Cuando canta en inglés tiene un formato de voz muy agradable, y es un cantante que, aunque ustedes no lo crean, radica en Japón y está poniendo a bailar el pueblo japonés. Hace tan solo un mes estuve en Miami y aquí fue una sensación extraordinaria por todos los medios, cantando en español, y sobre todo aquí se codió con los salseros de Nueva York. Él es salsero. Ustedes escucharon una salsa muy a lo cubano en el malecón de La Habana, que canta él, se las coloqué también, muy rica, un número bailable, ¿no? Así que pudieron ver por primera vez, tal vez, porque muchos no lo conocen, a un exponente de la música cubana en el mundo. Bien, ante todo, buenas noches, espero que se sientan bien, que se sientan hoy maravillosamente bien, con mucha fuerza, con mucho espíritu, con mucho deseo de hacer. Vemos en el chat pocos amigos, pero sé positivamente que después van a llegar muchos más, en todos los sentidos, como es el jueves este. Y quiero comenzar, ante todo, saludándole a todos los presentes, a Daniela, a Julia del Carmen, a Marisa, a Maya, a mi amiga Mirta, a Ofir y a Patricia, y todos los que lleguen poco a poco. Yo sé que después de ya dentro de unos 10 o 15 minutos empiecen a llegar muchos más. Quería hablarle de una oración que normalmente sale en internet y que tiene mucha fama en términos general, que es una oración hermosa, muy bella, que es la oración celta de la mañana. Y antes de comenzar el programa, hoy sí vamos a hacerlo, quiero hablarle de esta oración. Uno le llaman oración de celta de la mañana, otro la coraza de San Patricio, y solamente escogen unas estrofas de esa oración extraordinaria. Yo digo que es una de las mejores oraciones espirituales que puedan existir del mundo realmente cristiano, en todos los sentidos. La oración celta de la luz del sol: el esplendor del fuego, el esplendor de las llamas, la velocidad del viento, la rapidez del rayo, la firmeza de la roca, la estabilidad de la tierra, la profundidad del mar. Amanezco hoy por la fuerza secreta y divina que me guía. La coraza de San Patri dice: me levanto hoy por la fuerza de Dios que me dirige, por el poder de Dios que me sostiene, la sabiduría de Dios que me guía, el ojo de Dios que me mira, el oído de Dios que me oye, las palabras de Dios que me hablan, la mano de Dios que me cuida, el camino de Dios que aparece ante mí, los escudos de Dios que me protegen, las huestas de Dios que me salvan de todo mal, lejos y cerca, solo y en multitud. Como ustedes ven, esta es una oración que tiene una fuerza extraordinaria. Normalmente quienes la usan expresan esta oración cuando se levantan, y expresan la otra cuando se levantan, cuando amanecen, en todos los sentidos. Y estas dos estrofas la expresan y cogen una fuerza extraordinaria para luchar y para salir a la calle a vencer en todos los sentidos las propias metas y propósitos de nuestras vidas. Esta oración todavía es mucho más profunda. Es una oración que muchos ignoran, que es la misma oración en todos los sentidos y forma parte de lo que normalmente podemos decir es la lórica de San Patricio, y lo que es todo este caudal hermoso de esta oración se llama la coraza de San Patricio. Fue creada precisamente por el apóstol de la independencia
de un país determinado, un país que está muy lejos del nuestro, y que este apóstol del independiente, un sacerdote que realmente llevó a ese país a planos, vamos a decir, espirituales muy grandes, y él escribe esta oración como un símbolo para luchar contra aquellos que realmente eran ateos o que creían en otros aspectos. Esta oración, cuando la leemos totalmente y la leemos en su conjunto, vemos que es una oración con una fuerza espiritual extraordinaria, a pesar de que pueda ser una oración escrita dentro del marco del cristianismo y sencillamente independiente de la situación religiosa. Es una oración tan bella, tan hermosa, que es digna en todos los sentidos de conocer, de mirar, de leer, porque tiene una fuerza tan hermosa, tan bella, que a mí hace muchos años sencillamente me golpeó cuando yo leí esta oración. Yo coloqué hace mucho tiempo y hace varios años también, en el marco de la comunidad, creo que los primeros escritos sobre esta oración. Hoy quiero retomar lo que es la oración para que ustedes tengan al menos el privilegio de conocerla si se quiere por mí. La oración dice: me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de la crucificación y su sepulcro, por medio de la fuerza de su insurrección, o sea, de su resurrección y su asunción, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de los querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentre recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, la luz del sol, el esplendor del fuego, la rapidez del rayo, la ligereza del viento, la profundidad de los mares, la estabilidad de la tierra, la firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, el poder de Dios que me sostiene, la sabiduría de Dios que me guía, la mirada de Dios que me vigila, el oído de Dios que me escucha, la palabra de Dios que me habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas de demonios, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos y en multitud. Es decir, invoco este día a todos estos poderes que entren en mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamiento de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y alma. Cristo escuda hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir la recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo en mi diestra, Cristo en mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantarme, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza de invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Como ustedes ven, mis queridos amigos, esta es una oración extraordinaria,
maravillosa. Yo realmente amo las buenas oraciones, y las buenas oraciones invocan una fuerza, un sentido, es como un mantra que se multiplica cuando uno lo expresa y vibra sencillamente en el mundo etérico, en el mundo espiritual. Pero he tomado, si se quiere, el concepto de esta oración para hablar de esta oración porque realmente es hermosa, muy bella dentro del ámbito cristiano o tal vez católico, apostólico, pero bien, es una oración que repercute, vibra y tiene una fuerza que es digna de leerla. Es muy bella. Pero quiero leerle también otra oración que cuando ustedes al final escuchen quién la escribió, es una oración bellísima y que en los planos estelares de nuestros días se acerca también al concepto que siempre hemos estado profundizando en cada uno para dejar atrás nuestros miedos. La oración dice: nuestro miedo más hondo. Nuestro miedo más hondo no es ser ineptos. Nuestro miedo más hondo es ser poderoso y sin medidas. No es oscuridad, sino la luz la que más nos asusta. Y nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, encantador, talentoso, fantástico? Por el contrario, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. Al fingirte poca cosa no sirves al mundo. No hay iluminación en reducirte a tal punto que otros se sientan inseguros junto a ti. Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios, que existe dentro de nosotros, no solo en algunos, sino en todos nosotros. Cuando permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente autorizamos a otros a hacer lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Esa es la oración, extraordinariamente bella. Y esta oración la escribió Nelson Mandela. Nelson Mandela, en su discurso de asunción al mando en 1994, después de casi 45 años de estar preso, de liberarse Sudáfrica y de él coger la presidencia por primera vez, el primer presidente negro de aquel país que había hecho la apartheid, un tipo de segregación donde el blanco imperaba y los negros eran prácticamente esclavos. Al liberarse aquel país, gracias a toda una serie de situaciones que hubieron en esa zona de África, precisamente de Sudáfrica. Él murió solamente hace poco, ya más viejo en todos los sentidos. A Itesía se le rindió honor en el mundo entero. Esta oración la expresó él precisamente en 1994, cuando él asume la presidencia de Sudáfrica. Bella oración. Es decir, fíjense cómo ese hombre tan valeroso, tan extraordinario, nos expresa que precisamente lo que nunca debemos hacer es no brillar. Tenemos que brillar y tenemos que ser capaces para que otros brillen tanto como nosotros, para que otros sigan nuestro ejemplo y para que nosotros podamos salir siempre adelante en todo el sentido de la vida, porque el ejemplo de uno es el ejemplo de todos. Somos uno con el universo y eso es muy, pero muy importante y muy hermoso. Yo espero que esta oración le haya gustado y es una oración realmente que nos permite mirar la profundidad que tienen los hombres, cómo los hombres en el contexto de la vida se desarrollan, cómo piensan, cómo esos hombres sencillamente son hombres que nacen muy pocos,
Tenemos que imitar a esos hombres y sentirnos como ellos en todos los sentidos. El paso 10, que es centrar la mente, que es lo que nos toca hoy dar, que es de los 33 pasos para reclamar el poder interior. Es muy interesante porque tenemos que centrar la mente. Centrar la mente es vital en todos los sentidos en el descubrimiento de uno mismo. Quiere decir que sin disciplina mental y sin control, la vida es una batalla perdida en todos los aspectos de la vida. Precisamente, si no centramos la mente, es como tener 40 pollos en un camión y que estén todos revoloteando allá adentro constantemente. Es así como nos sentimos. Muchos de los escritos, vamos a decir, místicos, nos expresan que la mente es como un caballo corriendo a tropel, que la mente se comporta también como un mono amarrado. El mono constantemente se está moviendo, brincando, y eso nos sucede en todos los sentidos con nuestra mente. Si no somos capaces de disciplinar la mente y si no controlamos la mente, nuestros pensamientos se van a comportar precisamente como ese mono que amarramos y que no está nunca tranquilo. Es decir, siempre van a fluir cientos de cosas a nuestra mente. En el contexto, vamos a decir, de esos pollos que podíamos tener no solamente dentro de un camión, en cualquier lado, siempre nos vamos a encontrar plumas por todos lados. Y cuando los pollos están así, se produce una conmoción tremenda. Es decir, de algún tipo de modo hay que lograr sentarlos en filas y mantenerlos quietos. Y ustedes me dirán, casi imposible, ¿no? Pues la mente tenemos que lograr sentarla, mantenerla quieta. Y la única forma tal vez de mantener esa mente quieta, de centrar la mente, es con una disciplina, con un estado de vigilia, con un estado meditativo. Tenemos que aprender a meditar. Tenemos que lograr la meditación diaria en nuestras vidas. Le expresé hace cuestión de unas semanas, el maestro Rafael dio una meditación de Reiki, muy bella, muy hermosa. Entren a las páginas de YouTube, en lo que es la comunidad internacional Dragón Rojo, y búsquenla allí, estudienla, léanla, para yo no tener necesidad de repetirla. Pero todos tenemos que aprender a meditar. Todos tenemos diariamente que hacer meditación, 1 o 2 veces. La única forma de nosotros lograr una disciplina con nuestra mente es comenzar a practicar la meditación. Aprender a meditar y hacer una meditación por la mañana si es posible y por la noche, antes de acostarnos. Una meditación no tiene que ser necesariamente de media hora. Se puede meditar 10 minutos como mínimo. El que lo quiera hacer más, pues por favor, bienvenido sea. Pero tenemos que lograr capacitarnos y en ese sentido ser reikistas que estemos, o sanadores, o personas que caminamos por el mundo sencillamente espiritual, tratando de ser mejor cada día, y una forma de ser mejor cada día es aprendiendo a meditar. Es decir, centrar la mente es una disciplina que solamente podemos lograr en un estado de vigilia, en un estado meditativo. Sepan que cuando ustedes están despiertos es mayormente un asunto de entrenamiento, de mantenerse observando la vida más que reaccionando ante ella. Tenemos que aprender a observar, tenemos que aprender a que todo lo que se mueva a nuestro alrededor, nosotros percatarnos, observarlo bien y no reaccionar ante esas situaciones. La mente percibiendo a través de los 5 sentidos.
Recuerden que está programada nuestra mente para reaccionar, no para observar. Así que alguien dice algo y la mente, que es una mente indómita, responde a veces de manera obvia y otros más sutilmente. Bien, la mente o nosotros mismos en ese aspecto podemos sentir enfado, felicidad, alegría, frustración o lo que sea, porque es la forma en que la mente se va a sentir en relación al cuerpo. Usted percibe y usted entonces, de la forma que usted percibe, es como usted va a reaccionar en todos los aspectos. Hay ejercicios que precisamente uno tiene un centramiento, es decir, centrarse para completar el proceso de separación, estrenándonos a nosotros mismos a no reaccionar. La persona que logra eso comienza a dominar uno de los aspectos de la mente. Que una persona llegue, te insulte y que tú te mantengas impasible. Que suceda un hecho y que tú te mantengas impasible. No reaccionar. Es decir, todo esto necesita tomar distancia, no implicarte. Acción y no reacción. Uno tiene que comprar la solución en la vida, no la emoción. Sencillamente, eso es muy difícil. Que alguien venga, te involucre en algo y que tú reacciones y que eso te pueda traer situaciones más perjudiciales. Es como cuando yo ponía el ejemplo aquí en Miami, que todo el mundo anda armado y te chocan el carro por detrás e impasiblemente tú te quedas sentado, llamas al 911 y que venga la policía. Ahora, te bajas del carro y empiezas a injuriar a esa persona, me chocaste, me cagaste el carro, aunque todos los carros aquí sencillamente te pagan, porque aquí nadie puede manejar si el carro no lo tiene, no recuerdo el nombre exacto ahora, es decir, lo tiene, bien, esa palabra no me sale, pero no es lo necesario. El seguro, asegurado, es la palabra. Bien, entonces como todos los carros están asegurados, sencillamente, el valor de un carro no es nada de otro mundo, pero la persona sale ante una situación, saca su arma y es cuando puede matar o lo matan. Por eso es tan necesario en el contexto de la vida nosotros mantener una seriedad completa ante todos los hechos que puedan suceder alrededor de nuestras vidas. Bien, y entonces uno tiene que aprender a no reaccionar. Es así como vamos controlando la mente en todos los aspectos. Acción, no reacción. Es decir, tienes que comprar la solución en la vida, no la emoción. Aprender a ser observador de la vida y observar de ti mismo, sobre todo de ti mismo, las reacciones que puedas tú tener ante toda una serie de hechos desagradables, etcétera, y cómo tú puedas ir modificando esas reacciones. Un ejemplo clásico, en todos los sentidos, que muchas veces se pone de ejemplo, es cuando las personas comienza a llover y llueve y las personas tienen una reacción contra esa lluvia. Comienzan a refugiarse, a sacar los paraguas o a maldecir porque la lluvia le mojó su traje, le mojó sus pelos. Es decir, cuando uno comienza a observar toda esa reacción de la gente ante una cosa que les disgusta, uno se da cuenta que muchas veces perdemos energía, perdemos fuerza, estamos reaccionando contra cosas que pueden ser normales en el contexto de nuestras vidas. Y muchas veces se convierten en personas que están hablando estupideces, cosas que no tienen sentido. Precisamente lo que se le dice a una persona que ante una situación de lluvia, ante una situación inesperada,
mantenga la serenidad, mantenga la exquisitez de decir, bien, está lloviendo, pero esto no me va a poner a mí de mal carácter. Esto es parte de la naturaleza divina y lo voy a agradecer. Uno tiene que experimentar ante una mojadura, ante una nieve, y muchas veces uno decir, estoy aquí, llueve, y esto es normal. Esto es un regalo de la naturaleza. Sentirse que uno está paseando en la eternidad, que uno es inmortal, que uno es infinito. Sencillamente sentirse así ante cualquier situación. Puede ser que salgas con una ropa, pase un automóvil, pise un bache que tiene agua y te salpique todo eso y te ensucie la ropa. ¿Y cuál va a ser la primera reacción que pueda tener una persona? ¿Recordarle a la mamá del chofer o peor? ¿Quién sabe? Es decir, tenemos que ir modelando nuestra reacción ante las cosas malas. Tenemos sencillamente que coger el mundo de esas cosas e irlo dominando con nuestra mente, no reaccionar. Ah, sucedió esto, bien, por algo debe ser. Es para bien, no para mal. Es decir, que practicar esta forma de enfrentar la vida, practicar un ejemplo dentro del contexto de una conversación, cuando nuestra suegra o cuando una persona o el director de un lugar determinado exprese algo que nos desagrada, sencillamente aprender a escucharlo, callar, escucharlo, no reaccionar, no, porque esto es así, porque yo, no. Hay que dejar que todo el mundo se exprese, que todo el mundo sea capaz, aunque no piense igual que nosotros. Pero el respeto a ese aspecto es necesario. Caemos en una palabra que siempre debemos tenerla presente, que es la intolerancia. Tenemos que ser tolerantes ante nuestras vidas y ante los demás. Tolerante con la vida. Bien. La gente normalmente se encuentra regularmente con amigos, con parientes, con compañeros de trabajo, que muchas veces te molestan. Gente que es particularmente incómoda de tratar. Y uno tiene que permitirle precisamente a esa gente que sean nuestros maestros. Bien. Gente que a veces te vuelven loco. Y entonces tú tienes que usar a esa gente como una prueba de tu compostura, de tu fuerza. Uno tiene que aprender a dar un paso atrás y observar, a no reaccionar. Y poco a poco verás cómo quizás has dejado que otros ejerciten el poder sobre ti en el pasado, porque sabían que podían pulsar en ti esa tecla a reaccionar. Es como si te movieran una tecla y tú comenzabas a reaccionar negativamente. Cuando tú domines ese aspecto de la vida, estás comenzando precisamente a dar los primeros pasos de dominar tu ego, de dominarte tú, de pasar a otro estado espiritual, el de la serenidad, el de que ninguna situación fuera del contexto de tu mente pueda dañarte o pueda cambiarte ninguna situación interna. Cuando tú no reaccionas, eres libre. Tendrás precisamente la percepción más clara de cómo manejarte dentro de esa situación o de una situación personalmente difícil para ti. Tal vez lo que necesites es hacer horas en un lugar determinado donde tú te puedas colocar, por ejemplo, una estación de trenes, una estación o aeropuerto, donde hay tanta gente moviéndose y tú observando a todas las personas. Dedícate a observar, dedícate a ver la reacción de las personas. Y eso te va a enseñar. De hecho,
Creo que el mejor maestro que podamos tener ante la vida son todas las situaciones negativas que muchas veces tenemos que vivir. Esas situaciones negativas tenemos que aprender a no reaccionar ante esas situaciones. No reaccionar, sino mantener nuestra serenidad, nuestra tranquilidad. Uno tiene que volverse un observador silencioso de la vida, un compasivo observador de uno mismo, porque tú no eres tus emociones o tu cuerpo, o tu personalidad y su ego. Precisamente tú no eres nada de eso. Entonces tú tienes que pasar a un plano superior donde tú seas capaz de dominar todas esas situaciones de tu cuerpo físico, si se quiere. De hecho, eres una energía divina que está evolucionando, operando a través de complejidades del cuerpo, complejidades de tu mente y de tus emociones. Precisamente para comprenderte a sí mismo como lo que realmente tú eres, un ángel espiritual, un espíritu eterno que está creciendo y está aprendiendo. Pero tienes que aprender calmadamente en la infinidad, fíjense, y corrientemente, para que entonces tú puedas llamarte un ser humano en equilibrio. Eso se puede lograr. No creo que sea tan complicado en términos generales lograr ese aspecto de la vida. Yo creo que podemos lograrlo, que podemos sanar internamente todo ese aspecto de nuestras vidas. Sí, Marisa, ser un observador desapegado se logra con la práctica de la meditación. Patricia es una bendición de la divinidad. Eso sería controlar el ego. Perfecto. Paula, maestro, se me hace difícil cuando enfrento situaciones que creo injustas. Pero Paula, tienes que tratar de enfrentarlo. Con calma, con serenidad, con tranquilidad. Vas a aprender más. Incluso te va a dar el sexto sentido y te va a decir cómo mejor actuar ante esa situación. Tampoco puedes, ante una situación de esa magnitud, ir allí y caerle a golpes a la persona. Lógico, eso no quiere decir que si muchas veces suceden situaciones de abuso que están sucediendo ahí al frente y uno tiene que tomar medidas o tiene que ayudar a una persona desvalida. Pero en general, esto forma parte de la propia vida. Cada día tenemos más pruebas que existen gente que no te puede sacar de tus casillas. Tú tienes que lograr dominar tu mente, tu quietud, tu tranquilidad, tu sosiego, tu paz interior. Precisamente vas a lograr de esta forma mucho más que si tú reaccionas de una forma en que quieras matar a todo el mundo que te rodea porque no piensa como tú o sencillamente tiene un modo de comportamiento inadecuado. De algún modo, tú tienes que acceder a la mente de tu subconsciente, donde tus más profundos impulsos y urgencias residen. Es decir, tu subconsciente es como el disco duro donde se está grabando desde tu niñez hasta el presente todo. Si no miras la mente subconsciente y observas la programación social e intelectual que tú has recibido, sencillamente nunca verás, porque las cosas son como son. Y como la complejidad más íntima de tus sentimientos se está proyectando en tu vida exterior, nunca comprenderás apropiadamente cómo esos factores han dado lugar a la circunstancia de tu propia vida. Si tú no eres capaz de contemplar, de la contemplación, y sin mirar hacia adentro vuelas a las ciegas, sencillamente no tienes modo real de entender quién tú eres.
Por tanto, tú tienes que aprender a contemplarte, a mirar hacia adentro de ti, a controlarte. Tú no puedes ser una persona que vuele a la ciega, porque volar a la ciega puede traerte en el contexto de la vida muchas situaciones, muchos problemas. Maya expresa que si haces una situación de abuso, se da uno mejor la media vuelta, aunque sea injusto, o se enfrenta. Depende de muchas circunstancias. Hay circunstancias que a veces es necesario enfrentarlas, pero hay circunstancias que es mejor observarlas solamente, observarla porque muchas veces no depende de nosotros. Y a veces tampoco puedes tú decir es una situación porque no sabes lo que ha sucedido realmente, no estás al día de las reacciones y de los problemas que puedan suceder, y sobre todo aquellos que están fuera de ti. Hay veces que, como se ha dado muchas veces, que empezamos a defender a una persona y resulta que estábamos defendiendo al ladrón o a la persona que sencillamente es la que provocó todas las situaciones. Por tanto, en muchos casos, pero en muchos casos, más vale ser observador en todos los aspectos, porque hay cuestiones kármicas, hay cuestiones que las personas para aprender tienen sencillamente que vivir sus propios problemas kármicos. Muchas veces las personas lo que hacen es estar pagando deudas kármicas en todos los aspectos. Y vamos a crear karmas positivos, no karmas negativos. Pero a lo que sí me refiero es al dominio de la mente en todos los sentidos y uno dominar exactamente la reacción que pueda tener ante ciertas situaciones. Recuerden que la mayoría de la gente, su experiencia de vida en el planeta es solo externa. Observan los resultados de sus acciones únicamente desde el punto de vista del ego. Es decir, es una vida de confusión y dolor. Y es a menudo bastante triste porque ellos se convierten en víctimas de sus mentes. Recuerden que las personas así culpan a otros cuando de hecho la respuesta yace en sus impulsos subliminales, en sus deseos y en sus propios miedos. Las personas a veces intentan sanarse, intentando eliminar sus reacciones. Ejemplo, cuando ella dice estoy asustada, será mejor hacer algo, o comer chocolate, beber o tomar droga, cualquier cosa para parar el sentimiento desagradable que estoy experimentando. Y precisamente cuando tú estás pasando una situación fuerte en el contexto de la vida y comienzas a sentir la infelicidad, la desdicha, y de ahí comienzas a cruzar la barrera para tú sentirte totalmente derrotado ante la vida, es cuando tú tienes que tener la fuerza de voluntad de decir, paro, tengo que sanarme a mí mismo. Yo no puedo dándole chocolate a mi cuerpo, dándole bebida o dándole drogas, quitarme los miedos. Sencillamente yo tengo que buscar otro camino. Y de esa forma, tal vez un día ustedes van a descubrir que esto va a dar lugar a que tú te hagas una nueva programación y que saques de la programación actual tus miedos hasta que puedas eliminarlos totalmente. Porque estamos muchas veces programados con miedos de nuestra infancia,
miedo del desarrollo de nuestra vida en todos los sentidos. Es como el caso de que una persona ve a un hombre con un abrigo verde y con paraguas y enseguida se asusta. Entonces la persona se pregunta, ¿por qué cuando tenía 5 años un hombre con abrigo verde y paraguas me hizo ¡bú! Y me asustó? Y entonces ese susto le creó, cada vez que precisamente ve a un hombre con esa característica, se asusta. Es decir, hay sucesos que acondicionan la mente a una reacción, ¿bien? Y que condiciona la mente a los miedos. Uno tiene que llegar a dominar y a quitar de la mente subconsciente todas aquellas cosas que sencillamente puedan crearnos hábitos que no son los mejores en ningún sentido. Uno tiene que hacer la meditación y cuando uno la tenga que hacer, no hacerla complicada. Porque la meditación, cuando tal vez las personas que nunca han meditado te van a decir que tienes que sentarte, no sé, con las piernas cruzadas, en una posición de loto, haciendo ruidos con la boca, y te pueden decir miles de cosas. Pero lo que tú sí tienes que hacer en todos los sentidos es hacer la meditación. Y no precisamente ponerte en una posición de loto, sentado en una silla normal, que es como se hace la meditación para los que no aprendieron la posición de loto desde niños y que ya no tienen las piernas como para hacer una meditación de ese tipo. Uno tiene en todos los aspectos que lograr hacer una meditación donde los procesos cerebrales que allí van a surgir te lleven realmente a tu controlar tu cuerpo físico y esa parte de la parte etérica de la mente. Sepan que cuando estamos hablando de meditación, hablamos brevemente sobre ondas cerebrales. Cuando estamos despiertos, un ejemplo, el cerebro oscila aproximadamente 14 ciclos por segundo más. Y que esto no significa que tu cerebro entero esté funcionando a esa frecuencia. Significa que esa es la frecuencia predominante en la banda de las ondas cerebrales en ese momento. Esta es conocida precisamente en ese ciclo como beta. Y es el estado normal o de vigilia que tiene una persona. Por debajo de ese estado existe lo que le llamamos beta. Y por debajo de eso está el estado alfa, que es el estado al que tenemos que llegar, que es el estado meditativo. Sobre este estado se sabe mucho, pero mucho, porque se han hecho realmente toda una serie de análisis, hasta incluso médicos. Es decir, hay cantidad de información que se puede leer o cursos que pueden tomar para aprender a generar ese estado alfa. Es un ligero estado meditativo, es decir, la banda de ondas de la intuición y algunas percepciones extrasensoriales. También es el estado en que al parecer tiene lugar los sueños. Estás en el alfa cuando tu cerebro oscila entre 7 y 14 ciclos por segundo. Es un estado muy regenerativo, muy bueno para la reducción del estrés, para la meditación ligera, para permitir disfrutar la relajación psicológica en todos los sentidos. Por debajo del estado alfa está la banda teta o treta, que va de 4 a 6 ciclos por segundo. El tleta es el estado de trance. Cuando tu cerebro está en tleta, serás capaz de sentir tu cuerpo físico, pero solo mínimamente. El tleta sales de la percepción del ego y te conviertes en la mente universal.
lo que encontré, es decir, más fascinante acerca de este estado theta, es que no lleva mucho tiempo en aprender a generarlo en todos los aspectos. Hay que lograr generar el alfa como el theta. Acceder al theta es una disciplina excelente porque entras en un estado de meditación profunda y lo que hace es sacarte el poder del ego totalmente de tu ser. Es decir, le estás diciendo a tu personalidad, escucha, siéntate, cállate. Seguro que al principio van a venir pequeñas formas de pensamiento que van a llegar a tu mente. Comienza el caballo desbocado, comienza prácticamente el mono que lo tenemos con una cadena amarrado. Los pensamientos comienzan a moverse y uno tienes que ir poco a poco quitándose esos pensamientos hasta caer en no pensar. Es decir, no acepto, le puedes decir, esta energía, me las arreglaré bien totalmente sin aceptar esta energía. No acepto esta percepción y estoy cambiando mi foco. Cuando uno logra esa tranquilidad en la meditación, comienza uno precisamente a enriquecer nuestra mente, porque es cuando tenemos que agradecer porque todos nuestros miedos desaparecen. Y precisamente cuando uno está diciendo no acepto el miedo como una realidad en mi vida. Es decir, necesito quitar totalmente de mi mente subconsciente todo lo que me huela a miedo. Es decir, amigos, que cuando uno empieza a tratar así a los pensamientos que surgen y a controlar el flujo de esa actividad mental, uno empezará a alcanzar ese lugar profundo en tu interior, que es un lugar santo y espiritual. El lugar donde entras y abrazas tu yo infinito y donde pronto tú verás que no eres solo tu propia mente, sino que formas parte de una molécula de la mente global, que formas parte del universo. Más allá de la molécula de la mente global está la molécula de la mente cósmica, que sería la mente de Dios. Es decir, la mente de todo lo que existe, pasado, presente, futuro. Es decir, es como si abriéramos una puerta y entramos al lugar exacto, al mundo mágico. La meditación también te cambia psicológicamente. Es un cóctel químico de tu cerebro. Es resultado del modo en que te sientas, es decir, de tus emociones, de tus actitudes. Esto se ha descubierto, yo diría, en estos 10 años. Inicialmente se pensó que la forma de ser y las actitudes eran el resultado de la configuración química del cerebro. Pero es ampliamente reconocido ahora que de hecho nosotros alteramos ese cóctel químico de nuestro cerebro a través del modo de cómo nos sentimos. Es decir, esto asevera más que los pensamientos, las emociones y los sentimientos que tengamos positivos nos van a crear mejores realidades a nuestras vidas. Es decir, los químicos en tu cerebro reaccionan a la emoción. Si es negativa, ya sabes que puedes enfermarte. Si es positiva, vas a tener una reacción mucho mejor, te vas a sentir en todos los sentidos más equilibrado. Por tanto, una persona, si es neurótica o histérica, cambiará gradualmente su kick químico en el cerebro. Él o ella será cada vez más histérico. Pero si eres ligeramente psicótico y te permites a ti mismo estar así por un periodo de tiempo, la composición química de tu cerebro cambiará para reflejar cómo te sientes. Es decir, de modo análogo, si eres negativo, el cóctel cambia y te hace cada vez más negativo. Si empiezas a entrar en tu casa espiritual
que es un lugar de serenidad. El cóctel de tu cerebro empezará a cambiar y será cada vez más sereno. Es decir, las endorfinas empezarán a dispararse, te hace cada vez más feliz, el nivel de serotonina cambia y la calma desciende sobre ti. De repente empiezas a convertirte en una persona reposada, cambiando la naturaleza psicológica de tu cerebro. Es decir, aceptando una disciplina mediativa y haciéndola durante 24 minutos al día, empezarás a afirmar: estoy yo al mando, estoy estableciendo el control sobre mí mismo, sobre mis emociones, sobre mis ideas, sobre mi intelecto. Yo soy mi ego, yo estoy a cargo de mi vida. Y lo que dice realmente es: no soy mi personalidad, por supuesto, que he de operar a través de mi personalidad, pero no estoy solo en mi personalidad y sus deseos y reacciones. Soy mucho más. Soy un ser infinito observando mi personalidad, tratando de cambiar esa personalidad tal vez incorrecta que hay en mí. Es así como la mente humana va ganando fuerza, va proyectándose, va precisamente disolviendo patrones que están en el subconsciente. Yo sé que muchas de estas cosas que planteamos muchas veces y que estamos conversando, a veces es difícil de concretar y hacer, pero tenemos que ser capaces de mejorar en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque se puede decir que los momentos de meditación en términos general son momentos muy buenos. Nosotros podemos meditar preferiblemente por la mañana, antes de que el resto del mundo se haya levantado. Al principio tal vez te vas a encontrar que es algo frustrante porque no experimentas nada en particular, pero poco a poco vas a dejar, como decimos, manchas de colores en la frente, en tus ojos, y vas a dejar pasar toda una serie de cuestiones hasta que luego vendrán a ti los símbolos. Entrarás en lo que parece ser otro mundo y otras dimensiones. Las palabras se dejarán caer en tu mente, no desde un consciente, sino desde tu subconsciente. Una nueva enseñanza se abrirá para ti, que es genial, que es como volver al colegio. Y hay una tremenda excitación al comenzar tú a descubrir quién realmente tú eres. Pero tú no puedes descubrirte si no comienzas a hacer meditación. El maestro sobrenatural es interior. Ustedes tienen que comprenderlo. El verdadero maestro es el maestro sobrenatural. Está en el interior de ti. Pero es a través del ego, yendo al fondo de tu mente subconsciente y pasando a través de ella y esos reinos cósmicos del ser, donde tú encontrarás la energía sobrenatural. Te enseñará y te mostrará. A veces lo que te enseñará es muy práctico, como darte información acerca de tu salud, de tus finanzas o de tus relaciones. Otras veces te va a mostrar patrones generales que debes desarrollar en tu vida diaria. Algunas veces tal vez te ayudará a entender la evolución humana y el destino general del mundo, o te dará una percepción más elevada, una explicación de la posición en que generalmente te encuentras tú en relación a la sociedad. Este es un tiempo muy heroico para estar en la Tierra. Hay una cantidad tremenda de creatividad, de cambios, de posibilidades. Innegablemente tú eres parte de ello. Es una era verdaderamente maravillosa. Es decir, tu decisión de estar aquí, ahora, en este tiempo maravilloso,
fue uno de los movimientos espirituales más geniales que tú como ser humano puedas hacer. Precisamente a través de la disciplina de la meditación te vas a liberar o vas a liberar a ti mismo en todos los sentidos. Esto no sucede, ténganlo presente, mis queridos amigos, en 10 o 15 minutos. La meditación es un proceso que vas a trabajar para el resto de tu vida. Escúchenlo bien. Puede que no en la misma duración de 24 minutos cada día, y puede que la meditación, cuando tú la comiences a desarrollar, sea de 5 o 10 minutos, y que comiences a meditar en el contexto de la vida, porque puedes meditar en un autobús, en un avión, en un sitio cualquiera, en un momento determinado. Es decir, cada vez que estés o que tú te creas demasiado ocupado, realmente siempre va a haber función para hacer incluso tu trabajo de forma meditativa. A veces yo comienzo a hacer un trabajo y me están llamando. Y yo no escucho ni el teléfono, ni el televisor, ni nada de lo que me pueda rodear que esté en casa. Y entonces mi mujer se tiene que acercar y decir: Carlos, te está llamando tu mamá, porque yo me voy del mundo. Sencillamente eso es un estado de meditación. Y cuando lo hacemos ya para trasladarnos al universo, hacernos uno con el universo aún mayor, es cuando más vamos a lograr desarrollarnos desde el punto de vista espiritual. Eso es muy importante. Ser uno con nuestro universo. Y para lograrlo, nosotros tenemos en todo sentido que hacer meditación. Tenemos muchas posibilidades. Tenemos que ganarle al ego y volver a buscar en nuestro interior nuestra fuerza. Tenemos que buscar nuestra divinidad interna, esa divinidad que solamente podemos controlar con la meditación, cuando nos centramos, y con la reflexión. Tenemos que trabajar sobre uno mismo y tenemos que intentar comprender todos estos actos para reclamar nuestro poder interior, para uno lograr sentirse que realmente Dios está en cada uno de nosotros. Mis queridos amigos, gracias por participar en esta pequeña tutorial, y gracias por su presencia. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y que nos haga pensar en todos los sentidos, porque tenemos que centrar nuestra mente y tenemos que lograr hacer meditaciones para ser mucho mejores en el contexto de la vida. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, este sábado, aquellos que están inscritos, comenzamos el curso de Reiki tradicional, el Yedan Reiki Hot, extraordinario sistema de Reiki, que es el Reiki verdadero, el Reiki que quedó en Japón y que se ignora. Es decir, es un Reiki que vale la pena sencillamente estudiarlo.